En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día, junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Estamos de vuelta, 6:39. ¿Cómo estás, Rodrigo Sánchez? Feliz de acompañarlos, querido equipo, porque aquí está muy fresquito en comparación a las calles de Santiago. Hola. O sea, básicamente nos busca por el aire acondicionado. Así es. Toma. Es humor, es interés. Mauricio Morales, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ya, pues pasó lo que tenía que pasar. Voy a partir contigo, Mauricio. Vimos hoy día a José Antonio Cast y Janet Jara empezar a hacerle guiño al electorado de Franco Parisi, ¿no? Diciendo, no, esta propuesta que tiene es muy interesante, nosotros también lo estamos considerando. Era como bastante obvio, pero finalmente se terminó por materializar más temprano que tarde. Sí, se está materializando, aunque me da la sensación, Juan Manuel, que en Janet Jara ha sido mucho más claro ese tipo de mensaje. Me da la impresión de que Kast está más preocupado de tender y consolidar vínculos con Chile Vamos. De acuerdo a la última encuesta de Panel Ciudadano, Kast tendría un 61%, por lo tanto no tiene tanta necesidad de ir sobre el votante de Parisi, a no ser que su intención sea dar una paliza histórica a la centroizquierda, incluso sacando más votos que el rechazo en el plebiscito de 2022. Tengo la impresión de que Kast está buscando construir los cimientos de esa nueva coalición. Chile Vamos ya está rendido ante Kast, ya está incluso entregando los apoyos directamente, por lo menos a nivel de bases electorales y a nivel de élite también. Me causó mucha sorpresa que parte de Demócratas esté por Kast en esta elección, salvo Matías Walker. Demócratas es un partido que ya no va a seguir existiendo, por lo tanto el candidato ha cosechado apoyos naturales, no tiene ninguna... no es necesario que asista al desafío que les puso Parisi a los dos, que es invitarlos a un programa online en el que puede pasar cualquier cosa. No creo que Kast se vaya a exponer a una situación como esa, pero Kast tampoco le puede cerrar la puerta al PDG por una razón muy simple. Quizás no los necesite para ganar la segunda vuelta, pero sí los va a necesitar para conseguir mayorías, al menos en la Cámara. Porque la Cámara, el PDG con 14 diputados, es el que va a marcar los equilibrios o desequilibrios dependiendo de la perspectiva de la que se mire. En el caso de Jara, ella sí va a necesitar algún apoyo más explícito por parte del parisismo, pero eso no va a existir de ninguna manera. Parisi ya dijo que no iba a apoyar a ninguno de los candidatos de manera tan directa, sino que iba a ser una especie de plebiscito. En ese plebiscito del PDG, lo más probable es que el ganador de dicha consulta sea Kast, no sea Jara. Por lo tanto, Jara tampoco puede ir a rendirse ante Parisi, porque una cosa es evitar una derrota apabullante y otra es correr de rodillas hacia un candidato que en realidad poco tiene que ver con la trayectoria de la centroizquierda y con la identidad que tiene ese bloque político ideológico. ¿A ti te sorprende realmente que algunos demócratas o sea, que varios demócratas, por no decir a estas alturas casi todo menos Matías Walker, hayan anunciado que van a votar por José Antonio Kast, Rodrigo Sánchez? No me sorprende, y no me sorprende porque considerando que demócratas ya no existe, Es que creo que hay un ejercicio de vigencia política para ciertas figuras individuales de ese partido que claramente, para seguir obviamente en la primera, segunda, quizás tercera, cuarta línea de este oficio político, o quizás en ninguna línea, tienen que salir a decir yo voy a votar por Kast, y es el caso, por ejemplo, de Carlos Maldonado, ex candidato presidencial del entonces Partido Radical, hoy en día extinto, lamentablemente. Carlos Maldonado dice voy a votar por Kast, la vez pasada anulé. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo que evidentemente se descuadra de esta declaración del partido que evidentemente lidera la senadora Jimena Rincón, donde la idea era no votar por Jara, pero evidentemente tampoco entregar un apoyo explícito a la figura de José Antonio Kast, considerando que demócratas, incluso amarillos, los partidos que de alguna forma salen de un riñón, de una costilla de la democracia cristiana, son partidos de centro, son partidos que aspiran obviamente a esta lógica de los acuerdos, de poder trabajar con la izquierda, con la derecha, pero sobre todo son partidos que también nacen bajo el alero de la defensa de los derechos humanos y de una visión de lo ocurrido en la dictadura que evidentemente no convive para nada con la visión de republicanos. Y por eso, claro, desde el punto de vista de las bases de esos proyectos políticos, no tiene absolutamente nada que ver este apoyo a José Antonio Kast
con lo que se podría decir que podría plantear el Partido Demócratas o Amarillos. Y claro, por eso uno tendría que ver esto como más bien un ejercicio de individualidades, o sea, personas que en el fondo quieren seguir vigentes y para eso dicen yo voto Kast. Ahora, lo de Parisi es bien interesante porque se está repitiendo el mismo libreto que en la elección anterior. Ustedes recuerdan que cuando Boric y Kast pasan a segunda vuelta, el mismo Franco Parisi, con una exitosa votación en esos comicios, hace una invitación para que ambos candidatos vayan al Bad Voice, este programa tradicional que se transmite por streaming, donde Parisi con sus amigos hacen preguntas. En su momento era muy exitoso y yo les diría que era uno de los programas más escuchados por los taxistas en el norte del país. Tanto así que cada vez que me tocaba ir con el presidente al norte, en esa época, cuando había campaña, uno se subía a un taxi y todos sabían quién era Franco Parisi y quién eran los Bad Boys. Bajó un poco el nivel quizás de exposición, quizás de difusión de ese programa con los años, pero de todas maneras sigue siendo el programa símbolo de Franco Parisi. Va a repetir la misma experiencia ahora invitando a los dos candidatos. Probablemente Janet Jara va a aceptar y va a estar presente en ese programa. Recordemos que Gabriel Boric en una instancia la vez anterior había dicho que él iba a ir a Bad Boys y posteriormente dijo que de ninguna forma, porque se iba a echar encima obviamente al público. Sobre todo tenía mucho miedo de que lo que le iba a significar en las votantes mujeres. Exactamente. A Gabriel Boric, sobre a propósito todo de la pensión alimenticia. de lo que comentábamos recién, recordábamos recién con la ministra de la Mujer. Pero Nicas, por su parte, recordemos, viajó hasta Estados Unidos, po. Se conectó con Franco Parisi desde allá. Pero eso no le significó automáticamente un apoyo de todo el votante de París, y tanto así que fue solo el 40%, votó por Gabriel Boric, lo cual, Mauricio, no sé si se puede comparar la situación ahora entendiendo el cambio de régimen de voto, pero por lo menos la conclusión que quedó en la elección anterior es que Franco Parisi no es para nada dueño ni tampoco un guía particular de su propio votante. Sí, y tampoco creo que sea, Matías, como se ha señalado, es una especie de gran elector. Y no es esa especie de gran elector, porque un gran elector es aquel personaje que se transforma en una figura crítica para decidir quién va a ganar y quién va a perder. En este caso, la diferencia es tan grande entre Kast y Jara, que esa figura del gran elector que marca la diferencia, desde mi perspectiva, no existe. Y en segundo lugar, que parte de la votación de Parisi, aunque sea 4 de cada 10, 3 de cada 10, 5 de cada 10 o 6 de cada 10, va a pasar necesariamente a José Antonio Kast. Otra fracción seguramente va a votar nulo blanco y otro pedacito lo va a hacer por Janet Jara. En consecuencia, y ese ha sido mi planteamiento desde el principio, el Parisi y el PDG van a ser mucho más importantes y relevantes en una especie de gran legislador en el Congreso que un gran elector en la segunda vuelta. Por eso mismo, Kast no se puede perder en esto porque se va a enredar. Y lo más probable es que el PDG a lo mejor quiere recibir a los dos, si es que los dos van, esa es una señal de debilidad. El que vaya a ese programa va a ser una señal de debilidad, no va a ser una señal de fortaleza, porque si Kast los quisiera incorporar, lo invita a formar parte de la coalición de gobierno, o sea, los amarra desde arriba. Si un candidato presidencial quiere el voto del PDG y el voto del PDG fuese indispensable para ganar la elección, entonces ese candidato ya estaría haciendo una oferta formal para incorporarlos al gabinete y eso no va a ocurrir. Kast está preocupado de construir esa coalición con los que se parecen a él. ¿Y quiénes son los que se parecen a él? Chile Vamos y a lo mejor una parte de demócratas. Por lo tanto, yo si es que estuviera en los pies de Kast no asistiría al programa, y si es que estuviera en los pies de Parisi, lo que yo haría, pero esto es discutible, y puede ser una cuestión nociva para la democracia si ustedes lo quieren ver así, pero es lo que uno esperaría de un candidato que impugna a la élite de izquierda y de derecha, que sería llamar a votar inválido. Porque votando inválido, ahí se va a hacer sentir el PDG en la segunda vuelta, y no solamente en la primera ya se hizo sentir con los votos de París y con los 14 diputados que obtuvo. Se podría hacer sentir en la segunda vuelta con una alta tasa de votación inválida, y se podría hacer sentir desde el 11 de marzo en adelante con esta idea de gran legislador
al menos en la Cámara. Sí, y ahí lo conversábamos con Rodrigo Sánchez fuera de micrófono, en lo único que es repetible lo que conversábamos fuera de micrófono, que con ya, por ejemplo, si es que los nulos blancos pudieran marcar hasta, ponte tú, 2 dígitos, es decir, 10%, Sí, claro. en la próxima vuelta, estaríamos hablando de un PDG que primero podría atribuirse eso, independiente que haya correlación directa o no, A pero- eso voy yo, sí. pero que además, Rodrigo, y a propósito de lo que conversábamos el día de ayer, hablaría también de un PDG que está más cerca de lo que le faltó la vez anterior, que fue la institucionalización. Es decir, que no fuera solo un grupo de personas que salieron electas en la Cámara, con una variedad tremenda de opiniones, de posiciones políticas, de prioridades, sino que esta vez hay una organización detrás y eso le daría evidentemente mucho más peso al PDG en el rol que va a cumplir en el Congreso. Sí, y ese Y que hace libreto... carne el slogan del candidato, porque ni facho ni comunacho en este caso es literal. Exactamente. Hay uno que es, Sí. digamos, de derecha, muy bien de derecha, y la otra es comunista. Claro, ahora, ese libreto sería perfecto si no fuera porque hoy el diputado electo Javier Olivares Sí, dijo que sí. iba a votar por Cast. No, sí, Y ahí- qué manera de arruinar la estrategia mí- a los 30 Sí. segundos. Yo si fuera Franco Ahí ves la Parisi disciplina del estaría partido, po. furioso, por no decir otra palabra. Claro, No, y eso, le espérate, preguntaron. eso es, Mauricio, lo que hemos comentado en estos días, ¿no? Cuán rápido se le puede desordenar a Franco Parisi sus propios candidatos, ¿no? Perdón, sus propios parlamentarios. Comentario. Sí, si a 48 horas ya se están indisciplinando, imagínate cómo va a ser desde el 11 de marzo en adelante. Si Parisi no coloca orden en ese partido, entonces cada uno va a comenzar a correr por la libre y no les quepa la menor duda que de ocurrir aquello, varios van a terminar en el Partido Republicano. Probablemente Kast ya haya tomado nota de esto y diga, no voy a ir a buscar al PDG ahora, total, después cuando estemos en la Cámara, negocio con ellos, les hago una buena oferta y van a terminar todos militando en el Partido Republicano y el PDG va a volver a lo mismo y con eso además apago a Parisi para una eventual siguiente elección presidencial. O sea, Kast podría estar pensando en eso también. Ahora, la diferencia en relación a la vez anterior, hay varias en verdad, pero las más sustanciales que podrían generar cierta cohesión en esta bancada es primero la cantidad de votos que sacó el candidato Parisi, 1. 2, la cantidad de diputados que sacó el PDG, que fue mucho mayor que la vez anterior. Tercero, el hecho de que Parisi, al menos así lo comunicó durante esta jornada, no va a volver a Estados Unidos inmediatamente, o sea, no se va a arrancar 4 años y volver a la próxima presidencial, sino que se va a transformar en un actor importante, al menos en la contingencia política. Eso también eventualmente puede ser una desventaja, porque quienes parten la carrera presidencial con mucha anticipación terminan quemándose a mitad de camino. Entonces, ¿Cómo? obvio que Pregúntale a la sí. tía de Belén. Bueno, Sí, sí, a Evelyn a le Daniel pasó- Jadwe, a Joaquín Lavín, ¿no? Si los Exactamente. ejemplos Entonces, abundan en la última Tiene que elección. ser prudente en ese sentido si es que realmente quiere ser un actor relevante. Lo otro es que logró además potenciar mucho este discurso crítico en relación al establishment, en relación a las encuestadoras. De alguna forma, hoy prácticamente todo el mundo le está dando la razón al plantear que a él lo subestimaron en materia de votos. Obviamente también eso amerita un cambio metodológico, una revisión de las metodologías de las encuestas, puntualmente en relación a lo que está ocurriendo con el voto obligatorio. Y este voto Parisi, que hasta el día de hoy, quizás durante muchos meses más, se va a estar analizando el por qué. Y finalmente, él podría marcar un nuevo hito en esta segunda vuelta, como ustedes bien señalan, si es que la estrategia tiene que ver con llamar a votar blanco nulo. Porque más allá de que ese blanco o nulo sea consecuencia del llamado que haga el propio Parisi, es probable que gente que no comulga con el PDG, que no comulga con Parisi, tampoco esté comulgando ni con Kast y Jara. Y ahí podría generarse un bolsón interesante de votos que él podría capitalizar ese día para decir ni facho ni comunacho. Entonces, es interesante lo que va a pasar con este reordenamiento de fuerzas y puntualmente con el PDG, si definen ser un partido bisagra entre la izquierda y la derecha, si definen ser un partido que marque pauta más bien y que sea un partido estridente en el Congreso. Esa identidad yo creo que va a ser bien difícil de ordenar. Y ahí vamos a tener que ver la capacidad del líder que tiene, que al menos se espera, yo creo, porque él al menos ha dado esas señales, aprendió ciertas lecciones de su primera experiencia. Claro, ahí solamente como complemento a lo que ustedes estaban discutiendo recién, claro, el PDG tiene como desafío, y tú lo mencionabas bien, Matías, con el concepto adecuado que se denomina institucionalización, y ese
institucionalización tiene dos dimensiones. Por una parte, la cohesión, que yo lo he explicado varias veces, es la unidad natural que reúne a los liderazgos dentro de un partido político, y la disciplina, que es la unidad forzada producto de un liderazgo. El ideal siempre es que exista cohesión y disciplina. O sea, un partido cohesionado sin disciplina es como un grupo de amigos, o sea, un grupo de amigos que a lo mejor no tiene vocación de poder. Y un partido que se basa solamente en la disciplina, es decir, la fuerza del líder, y sin cohesión, es decir, esa unidad natural, entonces eso es guerra. Y claro, guerra avisada no mata soldados, se dice. Y si un partido político se basa única y exclusivamente en la fuerza de ese liderazgo vertical, que lo podría ejercer Parisi, en algún minuto, si es que no hay cohesión, eso va a reventar. Y esa cohesión, al parecer, ya comenzó a crujir con el anuncio de uno de los diputados anticipadamente respecto a ir a votar por Kast, sin esperar la reunión que iba a tener el partido político con los dos representantes que pasaron a la segunda vuelta, y sin esperar la resolución que ese partido político va a hacer de cara a esos comicios. Es un muy mal comienzo para el PDG. Y de hecho, y vuelvo a repetir, Kast no puede ir a negociar si es que va a ser el próximo presidente de Chile con un partido que está todavía sostenido en palitos de helado. Palito de helado puede ir y le pueden caer los palos de helado encima, y es mucho mejor esperar que se forme el próximo Congreso y masticar de a poco al PDG. Con el PDG no se puede dialogar, por lo menos por ahora, de una manera disciplinada y vertical. Se debe dialogar de manera fragmentada e individual, y eso lo sabe muy bien quienes están, por ejemplo, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ellos saben muchas veces que para conseguir los votos que les faltan en el Congreso no es necesario ir a hablar con la directiva del partido, porque la directiva del partido no va a generar esa disciplina. Entonces tiene que ir a buscar el voto legislador por legislador, y ahí es donde se hace el intercambio de legislación, el denominado pork barrel. Es decir, el legislador quiere algo a cambio para su distrito, el gobierno se lo entrega, y a cambio de eso ese legislador vota por el proyecto del gobierno. Y esa es una medida mucho más eficiente, es lo que le denominamos pirquineo. Con el partido de la gente hay que pirquinear, no hay que socializar las decisiones, porque eso puede traer muchos problemas al momento de confiar en los votos que pueda entregar este partido al próximo presidente de la República. Ha leído a Maquiavelo Mauricio Morales. Escribió Maquiavelo a esta altura. Yo también a esta altura creo, ¿no? Ahora, lo complejo, Mauricio y Rodrigo, respecto a eso es que, claro, es como con respecto al partido de la gente, wait and see, ¿no? Así como, ya, vamos viendo. Presentado. Palo, ¿no? Pero está el votante también del partido de la gente, y es ahí en donde yo creo que tanto José Antonio Kast como Janet Jara han caído, y en general el oficialismo y la oposición han caído en una extrema cautela. Lo digo por la conversación que tuvimos recién con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que en el pasado podría haber sido muy crítica con Franco Parisi, y esta vez fue bastante cuidadosa en medir sus palabras, no solo por una cosa de presidencia. En la mañana estuvimos hablando con el encargado económico, uno de los asesores económicos de Janet Jara, Nicolás Bohm, que también se negó en reiteradas ocasiones en calificar de populista las medidas de Franco Parisi. Y yo creo que no para ofender a Franco Parisi, sino por el miedo eventual de ofender a un electorado que dicen, entonces me están diciendo tonto, si yo caigo en medidas populistas, en cuestiones fáciles. Y es ahí en donde está el problema. Incluso alejándose de Franco Parisi, no pueden ningunear al elector. Y no pueden ningunear a Franco Parisi, porque en el fondo también es ningunear al elector. De hecho, que no nos extrañe si es que Janet Jara, dentro de las actividades que tendrá dentro de las próximas semanas, termina subiéndose un auto tuneado. ¿Tunea el auto, dices tú? Porque no sé si ustedes vieron las imágenes de Franco Parisi después de salir del matinal Mucho Gusto. Estaba aquí en Vicuña Maquena, fuera de Mega Media, repleto de autos tuneados. Porque se ha convertido en un ícono, al menos para la campaña, considerando que le había prometido este gran desfile de autos tuneados alrededor de la moneda si es que llegaba a ser presidente de la República. Ahora, eso que tú marcas, Matías, es muy distinto a lo que escuchamos, por ejemplo, de José Ramón Valente, que se integró a apoyar el equipo económico de José Antonio Kast durante esta mañana, cuando le consultaban sobre la posibilidad de eliminar el IVA a los remedios o devolver el IVA de los medicamentos, y él dijo: se pueden estudiar mejores fórmulas que esa. En el fondo, el IVA es un impuesto necesario a muchos productos en nuestro país, o sea, poniéndole una cruz inmediatamente. Una de las propuestas más icónicas. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría si Janet Jara, dentro de los próximos días, y esto ya sería quizás hasta caricaturesco, se abre a un retiro de fondos de pensiones sin inflación como Franco Parisi? No, pero sería yo le pregunté ayer. Sí, sería medio ridículo igual.
Mira, te le digo pregunté que a ayer- esta altura yo creo cualquier cosa. El concepto ya de un retiro no inflacionario es como un sol que no quema, Sí, bueno, digamos. No, sí. no O un entiendo. planeta que circula al revés. Es que ese es el Claro, riesgo, no ese es el riesgo, existe porque eso, se pero pueden bueno. incorporar propuestas de un programa, pero ya, por ejemplo, si uno sabe que la propuesta con más llegada electoral, obviamente, que sería un retiro de fondos de pensiones, se incorpora de la nada, considerando lo difícil que ya fue para Janet Jara introducir e insistir en los 750.000 pesos de salario vital, con los economistas que tiene, se terminaría transformando en un meme ya. Sí, o sea, sería demasiado burdo ese tipo de intentos. Hoy día le preguntaron a mira, Nicolás Baum lo hay- mismo y él, si bien, entre otras cosas, se negó a criticar la medida, dijo que no era algo que fuera parte del programa de gobierno, Mauricio. Claro, sí. Mira, para acá el PDG es como la polola que uno no le quiere presentar a los papás. Entonces, Pero Pero Mauricio. Mauricio. sí, es que es más o menos lo mismo. Pero, Si ustedes lo ven Mauricio. desde una perspectiva Te práctica. amo, lo Mauricio que- Morales. Lo que quiere hacer Kast es trabajar con el grupo al que él pertenece. Él no quiere aparecer en conjunto con el PDG, ni se quiere mezclar con el PDG, precisamente porque es un riesgo muy significativo. Entonces, lo que va a hacer simplemente será esperar, porque él sabe que en algún minuto los votos del PDG van a estar con sus proyectos de ley e incluso que va a comenzar una posible migración desde los representantes del PDG al Partido Republicano. Yo creo que eso está leyendo Kast. Me sigo riendo, perdón. Pero es una analogía que sirve para entender la No, lógica. absolutamente. sobre la que No, sí funciona muy bien. Mauricio, sí, absolutamente. La El analogía candidato no puede ser republicano. mejor. Sí, me río finalmente de la celebración a tu creatividad, Mauricio Morales, y también me puse a pensar hacia atrás. ¿Hay alguna polola que no le haya querido presentar a mis papás? Siempre pasa eso. Como a ti no te ha pasado que era un ¿Qué? chiquillo Yo no joven, quiero hombre. escuchar esto. O de sea, verdad. esa es la historia, Picaflor. la historia de tanta A gente. todos nos que ha pasado. Yo creo que muchas no me han querido presentar a mí nomás, pero... Yo te iba a decir que es la historia que le ha pasado más bien a Matías. Sí, que no la eso, han pero querido presentar a- por el otro lado, ¿no? Matías es el PDG. Yo soy el PDG en persona. Matías es el ALF, lo esconden cada Bueno, que llega a todos las somos visitas. PDG de alguien finalmente, ¿no? Bueno, en fin, pues, una vez más, No se Sí, puede decir así nada nomás. después de esto. esta sección termina con cualquier cosa menos política y es lo que la hace la mejor sección de política de la radiofonía nacional. verdad. Disculpe la analogía, a lo mejor no fue. No, fue Mauricio. pero Mauricio fue perfecto. Mauricio, no te disculpes por lo que no hay que disculparse. Yo te voy a decir que puede sonar políticamente incorrecto, pero aquí estamos para Sí. cosas políticamente incorrectas todos los días, así que no pasa nada. De todo lo contrario, Ah, no, que- creo que es absolutamente descriptivo de lo que estamos viviendo. Estamos en un espacio de confianza. Sí. Sí, pues. O sea, No de tanta A confianza veces igual, cuando- quiero no, enfatizar. no. Oye, está que bien. La pago a veces- la pago con su análisis que combinan perfectamente el periodismo y derecho. Derecho. Mauricio con sus refranes, Rodrigo con su reporteo y su anteojo. O sea, todos. Cada uno aporta lo que Cada uno puede aporta con lo en que esta puede. sección. Y estoy Sí, yo, por bueno. ejemplo, que... Y está Matías. Que, ¿Quién más que.? y Matías. Matías. Gracias, bien, Mauricio. Gracias, Nos Mauricio. vemos, que Gracias por Rodrigo. tanto, gracias por tanto, Que esté muy Mauricio. bien.